Ojo por ojo, diente por diente. Seguro que hemos escuchado esa frase un montón de veces, ¿verdad? Es una idea que parece tan antigua como la civilización. Pero pensémoslo un segundo. ¿Es de verdad una base justa para el castigo? Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar una de las filosofías más controversiales que existen, la de la retribución. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a la pregunta del millón: ¿para qué castigamos? Luego exploramos dos justificaciones filosóficas importantísimas. Después vemos cómo aterriza todo esto en el mundo de hoy y, para cerrar, vamos a analizar las críticas más fuertes que se le hacen. Así que, ¿arrancamos? Bueno, empecemos por el principio. Cuando se comete un delito, las sociedades, en el fondo, tienen dos motivaciones pero muy diferentes para imponer un castigo. Por un lado está la idea de construir un futuro mejor. O sea, castigamos para evitar que haya más delitos. Aquí es donde entra la rehabilitación, la disuasión, a estas se les conocen como teorías relativas. Pero, del otro lado, hay una idea completamente distinta, la de saldar una deuda pasada. Aquí no nos importa el futuro, el foco está en pagar por el daño que ya se hizo. Esto es la retribución, y estas son las teorías absolutas. Y es justo en esta segunda idea donde nos vamos a centrar hoy. Entonces, ¿qué es exactamente la retribución? Es básicamente la idea de que el castigo es un mal, un daño, que se le provoca a propósito a quien cometió un delito. ¿Y para qué? Para pagarle con la misma moneda, para devolverle el mal que causó. Lo más importante aquí, el punto clave, es que no se trata de hacer a la sociedad más segura ni de rehabilitar a nadie, no. Se trata simple y llanamente de darle al criminal lo que se merece. Y para entender esta idea a fondo, tenemos que viajar en el tiempo hasta el siglo XVIII y conocer a un gigante de la filosofía, Immanuel Kant. Para él, el castigo no era una opción, para nada. Era más bien un deber moral ineludible. La clave del pensamiento de Kant es su famoso imperativo categórico. Pensemos en él como una regla moral universal que se debe seguir sí o sí, pasara lo que pasara. Y para Kant, la justicia era el imperativo categórico más importante de todos. Por eso, él pensaba que un crimen no era solo romper una ley, era algo mucho más profundo, era un ataque directo al principio universal de la justicia, como un desequilibrio cósmico. Y claro, si se rompe ese equilibrio, hay que restaurarlo. Por eso para Kant el castigo no era una simple opción, era una necesidad moral. De hecho, le parecía terrible la idea de castigar a alguien para asustar a otros o para arreglarlo. ¿Por qué? Porque eso sería usar a una persona como un instrumento, como una herramienta para lograr un fin social. Y él decía que las personas nunca, jamás son un medio para un fin. Y esta frase de él de verdad lo dice todo. Cuando la justicia perece, ya no tiene valor alguno que los hombres vivan sobre la tierra. Es fuertísimo. Su postura era así de inflexible. Si se deja un crimen sin castigo, se pierde el sentido de la existencia humana. Así de importante era para él. Bueno, siguiendo esa línea, un tiempo después, apareció otro filósofo importantísimo, George Hegel. Él también defendía la retribución, pero con un argumento un poquito diferente. No era tanto un tema moral como en Kant, sino más bien una cuestión de lógica y de ley. Para Hegel, el punto no era una idea abstracta de justicia flotando por ahí, no, el tema era mucho más concreto. Había que defender la autoridad de la ley. Él lo veía todo como un proceso lógico, como un argumento en 3 pasos que llamaba la dialéctica. Miren, es bastante claro. Primero, la tesis. La ley existe, es válida, son las reglas del juego. Luego viene la antítesis, el crimen. ¿Qué hace el crimen? Niega la ley, la pisotea, la desafía. Y finalmente llega la síntesis, el castigo. Y el castigo, a su vez, niega el crimen, lo pisotea de vuelta, lo anula. Y al hacerlo, reafirma que la ley es la que manda. Hegel decía que era una lesión de la lesión. Ok, ya sé, todo esto de Kant y Hegel puede sonar súper abstracto, muy de libros viejos, pero la verdad es que el concepto de justa retribución sigue siendo una pieza central en muchísimos sistemas legales de hoy en día. Eso sí, la visión moderna casi nunca es tan radical, tan absoluta como la de ellos. El mundo real es complicado, y aplicar estas reglas al pie de la letra podría ser, inhumano. Por eso, juristas más contemporáneos, como Klaus Roxin, han propuesto un enfoque con muchos más matices. En esta tabla se ve clarísimo el cambio. Para Kant y Hegel, el castigo era una necesidad absoluta, y las circunstancias daban igual. Si la hiciste, la pagas, y punto. En cambio, en la visión moderna de Roxin, todo se centra en la culpabilidad.
¿Y esto qué significa? Que el castigo debe ser proporcional, que las circunstancias sí importan, que hay que considerar no solo el delito, sino la situación de la persona, si hubo pobreza, si fue bajo amenaza. Todo eso cuenta para tener una justicia más flexible y, en teoría, más humana. A pesar de toda la influencia que ha tenido, esta teoría de la retribución absoluta enfrenta hoy unas críticas muy, pero muy serias. Y es que las críticas son contundentes. Primero, no se puede demostrar empíricamente. O sea, ¿cómo mides que 10 años de cárcel son el equivalente justo a un robo? Es completamente subjetivo. Segundo, ignora que el derecho penal debería ser el último recurso del Estado, no una reacción automática. También choca de frente con prácticas legales supercomunes hoy, como la libertad condicional, las amnistías o los indultos. Y quizá la crítica más fuerte de todas. Asume que partimos de una sociedad justa, ignorando por completo las desigualdades sociales y económicas que muchas veces orillan a las personas a delinquir. El criminólogo Alessandro Barata lo resume de una forma que, bueno, te deja pensando. Él dice algo como: quisiera que estos paladines de la justicia, como Kant y Hegel, visitaran una cárcel de hoy y me dijeran si eso es justicia absoluta o es solo sufrimiento humano. Y esto nos obliga a enfrentar un último pensamiento, uno bastante provocador. Si el objetivo de todo esto es restaurar un equilibrio perfecto, quizá lo primero que deberíamos preguntarnos es si ese equilibrio alguna vez existió.